Reporte 100. Agradecemos nos tome esta llamada el oficial de bomberos de Hermosillo, Arturo Dávila Pacheco. Buenos días, Arturo. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Arturo, ustedes están anunciando una marcha este día, están buscando el apoyo de la ciudadanía luego de que se diera a conocer de este proceso a 5 bomberos de Hermosillo por el caso de la guardería ABC. Que se habla de que hasta uno de los bomberos podría pisar la cárcel por la firma de un documento. Cuéntenos cuál es el sentir, cuál es la postura de bomberos de Hermosillo al respecto. Bien, la postura de nosotros ante esta situación, son 4 compañeros míos y sus servidores, de que sí. Independientemente de que el Departamento de Bomberos de Hermosillo o la Unidad Municipal de Protección Civil hayan emitido documentos relativos a ciertos aspectos de la seguridad del edificio que albergó la guardería, no somos la instancia competente, por lo pronto, no somos la instancia competente para determinar si los documentos son suficientes o no. Dichos documentos debieron ser evaluados por cualquier autoridad que fuera competente en función de las leyes, normas o reglas establecidas para el caso, en cada uno de las ocasiones en las que se realizaron trabajos ahí. Entonces, ante esta situación, nosotros no aceptamos la culpabilidad de los hechos de la tragedia. ¿Cuántos años tiene usted en el Departamento de Bomberos? Estoy cerca de cumplir 44 años de servicio. Hace 12 años que ocurrió esto de la guardería ABC y de acuerdo con la información que se menciona, usted, que actualmente es el coordinador del Departamento de Bomberos, firmó un documento. ¿De qué se trata el documento que firmó? Sí, mira, cuando la guardería estaba por iniciar operaciones, yo era el jefe de la Oficina de Prevención de Incendios, o el área técnica, le llamaban, que era la encargada de hacer las revisiones. Uh-huh. En aquel momento, en función de planos que se nos entregaron, hicimos una distribución de lo que es el equipo portátil para atender incendios, lo que nosotros conocemos como extinguidores, los detectores de humo, las luces de emergencia y señalización, cosas que normalmente se tiene que tener en cualquier edificio. Quiero ser claro, primero, al momento de aquel documento que a mí me tocó firmar, no existía una reglamentación clara, a nivel municipal, que ya hubiera sido publicada y que rigiera el cómo deberíamos de hacer esto. ¿A dónde nos lleva esto? Lo hacíamos basados en las experiencias de la gente que hemos trabajado ahí por tanto tiempo. Número 2, sí. El documento en cuestión, cuando se emitió, que fue en julio del 2001, muy claro dice en el texto que es por un año de vigencia. Esto es, ese documento dejó de ser efectivo en julio del 2002. La tragedia ocurre en junio de 2009, prácticamente a un mes de que cumpliera 7 años de vencido, de no tener validez legal para nada ese documento. O sea, usted firma un documento... Ese es el único que me tiene a mí en el juicio. Usted firma un documento en el que tenía que aprobar que hubiera, ¿qué equipo entonces? Extinguidores, luces de emergencia, señalización, ese tipo, es el equipo portátil de seguridad, contra incendios y de seguridad básico. ¿Quién le lleva este documento para que sea, cómo es digamos, el caminito? ¿A usted quién le entrega este documento para que lo firme? Nosotros, esto se hace a solicitud de parte. En aquel momento tenía que ser a solicitud de parte, o sea, las personas interesadas llegaron con nosotros, nos entregaron la documentación requerida. ¿Quiénes son las personas interesadas? Pues en este caso la gente de la guardería. ¿Los dueños? De alguna manera los dueños, y mandaron en aquel momento a un representante demás, no le podría decir a tantos años, ¿no? Pero los dueños mandaron representantes. Sí, los dueños tenían que tener algún documento de seguridad, fueron a bomberos a solicitarlo. Sí. Y entonces, en ese documento venía escrito qué cosas tenía usted que revisar, que hubiera. Exactamente, el oficio en sí no lo detalla, pero junto con el oficio
se entrega una acta de las revisiones, que es un acta de donde se detalla exactamente qué se revisó, detallado por tipos de extinguidores, capacidades, distribuciones y demás. Ahí está muy claro en base a qué se entrega el dictamen. Si eso que dice en el acta de verificación no era lo suficientemente establecido en alguna regla, en alguna norma o en alguna ley del ámbito estatal o federal, las personas legalmente capaces o los que tenían responsabilidad en esto debieron revisar ese documento y establecer si era suficiente o no, primero que nada. Si no tenía la suficiente información en función de lo que sus reglas y reglamentos refieren, debieron de haberse hecho nuevas solicitudes, que ya no tendría que ser bomberos, tendría que haberlos hecho alguien más que tuviera capacidad legal para llevarlas a cabo. ¿Ahí a quién le hubiera correspondido? No sé, se sale del ámbito municipal, eso sí te puedo decir. Nosotros somos parte del ámbito municipal y en las reglas y en los reglamentos municipales no hubiera estado eso sí te lo puedo asegurar. Ya a nivel estado, federación, pues hay personas responsables en distintas dependencias, o sea, ¿quiénes estaban aquí involucrados? Yo no lo sé. Protección Civil, Salud, Secretaría de Educación, Seguro Social, no lo sé. No es insisto, no es el ámbito de competencia a nivel municipal y por lo tanto no es el ámbito de competencia de bomberos. Y cuando usted firma esto, que era una figura, según ha declarado, cuando iba a iniciar la guardería, sí, que era parte de un dictamen y que era como un anteproyecto, pues. Sí, es una figura que se tiene para el asunto de elementos constructivos, ¿eh? Sí. El anteproyecto es una especie de iniciar un trámite ante ciertas instancias para hacer un proyecto y que después ya el proyecto se ejecute. ¿Usted fue a las instalaciones de la guardería? No, el que fue es el inspector. Entonces usted simplemente, ¿y cómo sabe qué es lo que se entera qué es lo que había, si la señalización era la adecuada y el equipo con el que se contaba? Exactamente, el inspector, en este caso si se revisa el acta de revisión, fíjense, aquí estamos muy claros, yo firmo el documento final, pero el acta de revisión la firma el inspector y ahí está en el archivo. ¿Y quién era el inspector? En este momento, híjole, difícil hubo una persona, René, hubo una persona, ¿mande? Yo creo que René fue el que en aquel momento le tocó atender a la guardería. ¿Quién es René? Pues era un inspector que teníamos en aquellos tiempos, ¿no? Ahí ustedes, en el departamento. Sí, claro que sí. Entonces hubo una persona que fue a las instalaciones, según me dice, toma nota de lo que hay ahí, ¿y por qué es usted luego el que firma? Porque generalmente es el jefe de la oficina el que firma el documento final. O sea, usted pero aquí hay una correlación. Yo superviso el trabajo, reviso los planos, lo comparo con lo que dicen en el plano de anteproyecto, lo que se estableció con el acta de verificación del inspector, y si todo es coincidente, no tengo por qué negarme a la firma de un documento que establece claramente qué es, ¿no? Entonces, usted realiza esta firma y por haber realizado esta firma, ahora le dicen que pues podrían usted pisar la cárcel. ¿Piensa usted que podría pisar la cárcel por esto? No, sí, es muy probable, a como estamos llevando este caso, es probable que nos dicten una sentencia que nos prive de la libertad. ¿Sí? ¿Cómo es posible que un bombero vaya a ser detenido, privado de su libertad, más y por un documento que no tiene validez, ¿sí?, emitido totalmente fuera del ámbito de los tiempos en los que sucedió la tragedia? ¿Sí? Bueno, porque tenía una vigencia, a eso se refiere, o sea, en su momento tuvo una validez. Del 2002, sí. creo que 13 de julio del 2002, ese documento que yo firmé dejó de ser efectivo. O sea, no tenía validez legal. Se firma por un año entonces, de 2001 a 2002. A 2002, nada más. Y cada año las personas de la guardería debían de renovarlo. Entonces, pero usted ya no volvió a participar en yo regresé al área operativa de bomberos, yo no he vuelto al área de inspecciones desde entonces.
No me tocó ningún otro documento de la guardería a mí. Y bueno, ocurre eso, bien, entra en funciones la guardería. ¿A usted le toca participar en el incendio, rescatando o de alguna manera participando pues ese día de la tragedia? Sí, claro que sí. ¿Qué hizo usted ese día de la tragedia? Hay que tomar en cuenta que el incendio de la guardería, hablamos mucho de la guardería y no hablamos de la bodega contigua. Bueno, el incendio se inicia en una bodega enseguida de la guardería. A la guardería le toca, por lo que le llamamos nosotros, propagación al incendio, con las consecuencias trágicas que ya tenemos. Yo pude llegar al lugar de la tragedia ya cuando el rescate de las víctimas estaba terminando. Trabajé en las últimas instancias del rescate de víctimas y ya nos dirigimos a la bodega, a la extinción del incendio. Quiero ser claro, en la guardería no tiramos una gota de agua a los bomberos, no había incendio, no había fuego, hicimos el rescate, todo quedó terminado ahí. Acto seguido, casi 24 horas trabajando en la bodega para extinguir el incendio, con una técnica que, si bien no era la adecuada, pero los bomberos, conscientes del problema que se estaba suscitando debido a las consecuencias, hicimos un trabajo de tal manera que las evidencias que le sirvieran a un perito para determinar lo que pasó ahí no fueran borradas. Eso nos llevó a casi 24 horas de trabajo en el incendio de la bodega. ¿A qué se refiere cuando dice con una técnica que, si bien no era la adecuada? Nosotros bien hubiéramos podido entrar con máquinas o con algo pesado, remover todo el material que se estaba quemando y apagarlo en no sé, hora y media, 2 horas, 3 máximo. Conservamos la escena, quiere decir, estuvimos aplicando agua sin mover una pieza de su lugar para que la escena donde inició el incendio se conservara y un perito pudiera hacer su trabajo. Nos recordará, en la bodega sí había fuego. ¿No? Ahí no había fuego tampoco, cuando ustedes llegan. ¿En dónde? En la bodega. La bodega estaba totalmente involucrada. Pero es una área que parecía de archivos. Sí. Estaba totalmente involucrada en el incendio. Sí, en esa sí participaron apagando el fuego, mientras que fue otra. Ahí duramos horas y horas trabajando para extinguir. Y luego fue otra la estrategia que utilizaron, la técnica que utilizaron para el caso de la guardería y poder rescatar a los niños. ¿Les tocó a usted rescatar a niños? No, yo llegué ya al final, los últimos niños iban ya en brazos de personas, de compañeros míos bomberos y de civiles, ya iban de salida. Ya la verdad yo sí estuve ahí en el momento que iban de salida. Mi trabajo fue hacer 2 recorridos de revisión y ver que la totalidad de las víctimas hubieran sido evacuadas ya. Bueno, y en este caso, a usted, por el asunto que mencionamos, es de la firma de ese documento que tenía 1 año de vigencia y en un tiempo en que la guardería aún no estaba funcionando, nos menciona. Pero usted forma parte de un grupo de 5 bomberos. ¿Qué hicieron los otros? A diferencia de usted, ¿qué hicieron los otros? Es un trabajo similar, nada más en diferente. Algunos como yo tenían puestos de supervisores o de mando, otros eran inspectores. Sin embargo, fueron en diferentes épocas, en diferentes tiempos, y eso también cambió la reglamentación. No es lo mismo el dictamen que firmé yo, al último dictamen que se haya firmado. Habían cambiado las reglas y los reglamentos, la base jurídica sobre los que se hacían. Sin embargo, cualquiera de los reglamentos vigentes hasta el día de la tragedia no establecían que una dependencia del ámbito municipal era la encargada o tenía el poder suficiente para entregar un permiso definitivo para el uso de un centro educativo, una guardería o demás. Todos los documentos, aún con un marco normativo distinto, debieron ponerse a disposición de la autoridad competente y establecer si era suficiente la información o si no la era. Arturo Dávila, estamos sobre tiempo, me están indicando corte, pero dígame, los otros elementos de bomberos que están siendo procesados, ¿qué responsabilidad tendrían en este caso? No, establecemos que no tenemos responsabilidad ninguno. En función de la base jurídica que guste, no tenemos una responsabilidad para estar en el caso donde estamos. ¿Dónde están ellos, los otros compañeros de usted? Somos 2 bomberos activos, uno que renunció,
uno jubilado y otro sigue de inspector ahora con la Unidad Municipal de Protección Civil. Entonces ustedes van a realizar, cuéntenos, una marcha. Hoy esperamos a todos, espero que la ciudadanía nos acompañe. A las 5 de la tarde arrancamos en la Plaza Emiliano de Subeldía, terminamos en las instalaciones de la antigua guardería, rendiremos homenaje a las víctimas y daremos un mensaje a la ciudadanía ahí. ¿Qué recuerdo tiene de esa imagen de la guardería? ¿Qué representó para usted como bombero el momento de esa tragedia? Yo veía tragedias en todo el mundo derivado de trabajo similar a mío, pero nunca pensé que a nosotros en Hermosillo nos tocaría vivir algo así. Todavía siento que es algo que no lo entiendo, no lo entiendo cómo fue que a Hermosillo nos tocó una tragedia de esa naturaleza y de esas dimensiones. ¿En su momento qué le hizo sentir? Entonces? Las ganas de servir, en el momento y estando ahí era servir, era ayudar, era tratar de salvar, era lo que el bombero hace o siente en el momento de ver ese tipo de sucesos es cómo ayudo, qué sé hacer, cómo lo voy a hacer para rendirle el mejor servicio que podamos rendir. Y no es nada más el mío, sé que todos los compañeros de oficio sienten lo mismo. ¿Ha sido para usted el evento más difícil que le ha tocado enfrentar o ha habido otro? Sí, definitivamente sí. Y espero no tener que lidiar con algo así el resto de mi vida. Le agradecemos mucho a Arturo Dávila Pacheco, oficial de bomberos de Hermosillo, el que nos haya permitido conversar con usted. Que tenga buen día. Gracias por el espacio y los invitamos hoy a las 5. Gracias. Reporte 100.